Bueno, entre las cosas desagradables que siempre hemos reseñado en torno al río Santiago, a la contaminación en la cuenca del Ahogado, ahí en El Salto, hoy queremos decirles a ustedes que nos da gusto, que es esperanzador sobre todo, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por fin después de 12 años de la muerte del niño, pueda resarcir los daños de manera integral a las víctimas indirectas de la muerte de este niño a causa de la contaminación. Sería un caso paradigmático que abriría la puerta a muchas otras víctimas. Vea usted. Ya 2 años y no ha pasado nada, sigue todo igual para ellos, porque para la gente que se nos fue nuestros seres queridos, estamos bien al pendiente y vamos a seguir en lucha. Y muchas gracias. Y no les puedo decir más porque, verdad, sí me siento triste, sí me siento mal. Pues espero ya que pues se haga justicia, más que nada, más que la indemnización, que se ponga atención sobre todo esa problemática de lo que es el río Santiago y se le haga también justicia a todas las personas que están padeciendo lo mismo que yo, que padecieron y que ya o familiares que ya no están con nosotros. Tarde o temprano se va a hacer la reparación del daño a toda la familia, incluyendo al abuelo, incluyendo a la abuela paterna, porque está reclamando él un derecho como víctima indirecta del menor. Entonces habrá que esperar nada más que se agoten los tiempos. Nosotros como asamblea estaremos en toda la facultad de apoyar a las víctimas. Es nuestra obligación apoyar a las víctimas. Es sentar un precedente muy importante que desgraciadamente viene de una tragedia, pero se tiene que escuchar las voces y tenemos que hacer que se cumpla con la ley y que las autoridades respondan para que se le resarce el daño en la medida de lo posible. Sabemos que es un daño irreparable, pero en la medida de lo posible existe una reparación integral para las víctimas. Miguel Ángel no murió, sino que la impunidad del gobierno y el descuido lo mataron. Bueno, así lo han exclamado sus familiares desde el año 2008, cuando el pequeño cayó a las aguas infestadas de arsénico, además de otros metales y sustancias tóxicas en el canal del Ahogado, a orillas del fraccionamiento donde vivía, La Azucena, en El Salto, Jalisco. Pero la ley es muy clara y la lucha de esta familia, así como de los activistas que los apoyan, consiguieron que en 2015 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recibiera una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tramitar y finalmente hacer la reparación de daños correspondiente. Pese a las gestiones y las evidencias, la Comisión Nacional del Agua, por cierto, continúa negando que dicha indemnización sea procedente. Este juicio es por el incumplimiento de la autoridad de dar respuesta de manera, de mutuo propio, de manera espontánea, que tendría que ser así, y al no hacerlo, pues tenemos que instar a la vía de amparo, donde hacemos valer violaciones a los derechos humanos del artículo 8, 14 y 17 constitucional, donde tenemos que ir al juicio de garantías para efecto de que se cumpla con la ley, ¿sí? Por la violación a los derechos humanos establecidos en la Constitución. A mí me enojó mucho escuchar que en este caso de la reparación integral del daño del niño Miguel Ángel y su familia, la CONAGUA está impugnando este juicio ante la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Se sentaría un precedente y que hay muchísimas más víctimas, no lo dudo que de muchos otros cauces y de muchos otros ríos y de muchas otras autoridades. Sin embargo, efectivamente, referente al río, a la cuenca del Ahogado, al río Lerma, al río Santiago, pues sí sería como abrir el avispero. Este caso de avanzar en tribunales sentaría un gran precedente, sería un caso paradigmático que le abriría la puerta a los demás afectados en la zona, que son muchos, ¿no?
A lo largo de la historia reciente del país, los recursos naturales mexicanos han sido sometidos a la depredación, la contaminación, el agotamiento, con funestas consecuencias hacia las poblaciones cercanas y no tan cercanas, cobrando vidas, cercenando familias, degradando la existencia de miles de personas. Y sin embargo, a la fecha, nunca se ha aplicado una reparación de daños por cuestiones medioambientales. El caso del niño Miguel Ángel es emblemático por haber sido la primera muerte registrada a causa de la toxicidad del río Santiago. Pero en El Salto, Jalisco, los habitantes siguen enfermando. Su muerte es lenta. Y los cientos de expedientes clínicos, los estudios científicos lo afirman. Por ello es que el gobierno mexicano debe pagar y reparar su negligencia. Y que falleció por eso, y que tengo papeles que lo afirman. Y que vayan y vean dónde vive uno, y vivimos donde mismo. No se puede creer que 12 años no nos puedan ubicar, no puedan hacer nada. Que estén jugando con el dolor de la gente, no nomás mía, de mis hijos, de toda la gente que está padeciendo muchas cosas. La verdad a mí me da tristeza, porque yo lo estoy viviendo. A ver si me encantaría que hicieran algo, la verdad. Se demostró que el fallecimiento del niño Miguel Ángel fue por arsénico que existía en el río. No obstante eso, dijeron que no era factible, que porque la Comisión Nacional del Agua no había aceptado las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ante esta negativa, promovimos un diverso amparo que el día de hoy está ganado, donde la autoridad conmina de nuevo a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. El Juzgado 10º Distrito conmina a la comisión para efecto de que cumpla con el amparo. Es decir, que emita una resolución que resuelva integralmente la petición de indemnización. Yo considero que nuevamente, como en el 2008, cuando murió el niño Miguel Ángel, hoy hace 12 años, esta coyuntura de este estudio tan importante de salud que se ocultó de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues es una oportunidad para que nuevamente todas las comunidades y los afectados y las organizaciones y la sociedad en general exijamos la reparación integral de los daños. Actualmente se está trabajando en dos partes y primero se señalaron 5 o 6 víctimas indirectas, víctimas indirectas. Lo que piden los familiares de Miguel Ángel es que se respete la Ley General de Víctimas en vigor dentro del territorio mexicano desde el año 2013 y donde se establece con claridad que la reparación integral comprende medidas y acciones concretas de restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición. El fallecimiento del pequeño quizá pudo haber sido difícil de evitar. Nadie lo vio venir. Pero 12 años después, sus padres denuncian con gran impotencia que lo único recibido de las autoridades son promesas y discursos. Mientras, el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto señala que desde entonces se han registrado 1,430 fallecimientos por la contaminación, 1,375 enfermos de insuficiencia renal crónica y 432 enfermos de cáncer. ¿Quién les va a pagar a ellos todo lo que han perdido? La negativa de las autoridades mexicanas en sus 3 niveles de gobierno para aceptar su responsabilidad por el desastre ambiental de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago ha sido una constante, desde el intento por deslindar la contaminación del efecto devastador en la salud de las poblaciones, hasta los obstáculos, prórrogas, pretextos que ha puesto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para cumplir con su obligación de ofrecer una reparación integral, justa y digna a la familia de Miguel Ángel. Incluso la sombría actitud de la Comisión Nacional del Agua, que continúa negándose a aceptar la recomendación. Sin embargo, una puerta parece abrirse de entre la densa cortina de la negligencia gubernamental. El integrante de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el activista Juan Manuel Estrada, agrega, por cierto, otro elemento más. Aquí nos encontramos en un conflicto de tipo familiar, en donde se tendrá que resolver quiénes son realmente las víctimas indirectas de este tema en particular. Al parecer, la familia también de la abuela ha presentado un amparo, primero para que se le haga su reconocimiento de víctimas y después para que sean incluidos dentro del mismo proceso de finiquito.
aproximadamente 2 años y medio, 2 amparos, 2 juicios de amparo ganados, después de recursos y de todo, y el día de hoy se han emitido aproximadamente 15 prórrogas o más de 10 días y de 10 días, que llevamos casi un año en prórrogas, que la autoridad, el juzgado de distrito, 10º distrito de la Ciudad de México, en materia administrativa, le ha otorgado prórrogas a la autoridad, la comisión, porque la comisión simplemente dice, estoy analizando el caso, todavía no llego al fondo, dame 10 días. Y así se ha seguido el procedimiento por bastante tiempo. La historia de Miguel Ángel lamentablemente no es la única, aunque acaso sí es la más representativa, no solo porque murió a una inocente edad, sino porque puso en el plano internacional los señalamientos de una criminal degradación ambiental en una zona que se encuentra frente al segundo corredor industrial más grande de México. Se han producido decenas de reportajes, documentales, artículos periodísticos, se han promovido protestas, manifestaciones y juicios legales, pero hasta el momento ninguna empresa o gobierno, ya sea local, estatal o federal, han tenido la voluntad de atacar el problema de raíz, ni siquiera han querido asumir su grave responsabilidad por la generación de aguas tóxicas. Estos 12 años se me han hecho bien duros, porque pues lo extraño mucho y la verdad me encantaría que se hicieran algo por las aguas negras. No me gustaría que alguien más sufriera lo que yo estoy sufriendo, porque a pesar de 12 años lo sigo extrañando mucho, me sigo acordando de todo. Lo único que les puedo decir es que si quisiera que aparte nos ayudara, porque nos prometieron tantas cosas y ahorita estamos en el olvido. Estoy padeciendo ya lo mismo que están padeciendo o que padecieron ya mucha gente que ha muerto por causa de la contaminación del río. Y pues vamos a seguir luchando y hasta Dios me permita pues seguir denunciando todo esto y si Dios me permite pues vivir un poco más, esperando pues la donación de algún riñón de cadáver porque no tengo pues donante. Fue hace por lo menos 5 años cuando se dio a conocer públicamente que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones de Derechos Humanos nacional y estatal habían iniciado el proceso para resarcir el daño a los familiares de Miguel Ángel, pero con ello comenzó también una cadena de prórrogas que en pleno 2020 continúa alargándose indefinidamente. Por ello es que el abogado de los padres inició un procedimiento de inejecución por desacato de la autoridad. Hoy, la esperanza pende de un frágil hilo. Con la intervención de Juan Manuel Estrada en representación de la sociedad civil y con un importante historial de logros activistas, quien dio a conocer, por cierto, el caso de Miguel Ángel, se ha propuesto destrabar el asunto en su calidad de integrante en la Asamblea Consultiva de esa Comisión de Atención a Víctimas. El problema fueron los amparos que han estado presentando por las dos partes. Entonces, hasta en tanto no se resuelvan las litis, no podemos entrar como asamblea y no puede, para que se haga el estudio correspondiente para acceder a los fondos que da. ¿Los amparos en qué sentido están? Los amparos están en el mismo sentido. Hay 2 amparos, un amparo por parte de la abuela materna, de la abuela paterna, donde solicita que se le reconozca a ella y a 4 o 5 personas más su calidad de víctimas. Entonces, la recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una recomendación muy pequeña, de unas cuantas hojas, y bueno, no señala quién sí y quién no. Pero en realidad al existir una víctima. Yo creo que es el primer momento previo al fallecimiento del niño Miguel Ángel. Una vez que él fallece por causa de esta contaminación del río, yo lo ubicaría en 3 momentos. 1, el incumplimiento de la Comisión Nacional, la negligencia de la Comisión Nacional del Agua de no aceptar que el fallecimiento se debió por la contaminación del río. 2, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas al negar, al ser omisa en dictaminar si procedía o no la reparación del daño. 3, el momento en que, no obstante existiera un amparo, niegan la reparación. Y 4, no obstante, en otro amparo que también lo ganamos, que donde se le vuelve a culminar que resuelva conforme a derecho, vuelven a negar
Y la autoridad le dice, no, estás diciendo lo mismo, estás cayendo en la repetición del acto reclamado, vuélvelo a resolver, y al día de hoy seguimos sin una resolución. Durante más de una década se han difundido ampliamente las consecuencias del daño mortal que han trascendido del ámbito local para llegar a oídos de activistas, funcionarios y medios de comunicación estadounidenses, europeos, de diversas partes del mundo también. Incluso la Organización de Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto. Las denuncias, así como las muertes y los enfermos, son imparables. Pese a todo, las personas continúan ahí viviendo, vecinos de la degradación. Y como si fuera una broma cruel, las autoridades siguen emitiendo licencias de construcción. Las empresas constructoras aún edifican viviendas. Las empresas llegan y se asientan. Mucha gente que no sabe sigue comprando casas, siguen construyendo, siguen dando licitaciones para construcción, siguen construyendo casas. Y pues como la gente no sabe, pues se va ahí a vivir, yo creo, no, por no tener dónde vivir en otra parte, pues. El trienio de Bertalicia Moreno Álvarez fue uno de los más oscuros en El Salto, porque se otorgaron en las últimas horas de su gestión permisos de habitabilidad para 19 fraccionamientos en zonas de alto riesgo, como son la Azucena, Las Lilas y otros fraccionamientos que están pegados al río Santiago. Recordemos que en Las Lilas existe un pozo de agua que está contaminado y fue clausurado desde el 2000 por estar siendo contaminado por los lixiviados de los cementerios que están en la parte alta de la carretera. Entonces le están dotando de aguas contaminadas a la población de Las Lilas, pero ahora con lixiviados de cadáveres humanos. Entonces creo que son de ese tipo de historias terribles que no deberían estar pasando, pero en los últimos 15 años se están repitiendo todos los días y no hay quien los detenga. Había montones de tierra tapando lo que era la cuenca donde pasa el río, y nunca nos dimos cuenta pues que estaba el río a unos 4 metros de ahí de la casa. Si no, nunca me hubiera ido a vivir ahí, ¿no? Basta con acercarse un poco al peligroso cóctel de veneno que se cocina en esa zona jalisciense donde murió el niño para darse una idea de la magnitud del desastre. Las irregularidades provienen de todos lados, desde las empresas que vierten sus desechos tóxicos sin reparo alguno, hasta las constructoras que no respetan los usos de suelo, pasando desde luego por todo un desfile de autoridades que dejan pasar, dejan hacer, con una vigilancia prácticamente nula. El del Salto y los alrededores, la impunidad sigue galopando a sus anchas. Pues algo irresponsable por parte de el Estado de estar permitiendo más construcciones en zonas de alto riesgo que no deberían de ser, sobre todo porque faltan servicios, se están devastando las zonas de amortiguamiento ambiental como eran los cerros que circundaban esos fraccionamientos. Hoy ya se están encarpetando con asfalto. ¿Y has visto que están construyendo más casas? Sí, de hecho, de donde vivo yo, enfrente, pasando la carretera donde pasan los camiones, están construyendo otro fraccionamiento. Y de hecho, al lado del fraccionamiento donde vivo yo, hicieron otro fraccionamiento que se llama Las Lilas, y ese cruza por el río, o sea, el río está a media del fraccionamiento. Cada vez que llueve, en vez de que sea en boca de tormentas, que se vaya el agua, sale el agua negra por las alcantarillas, por los registros sale el agua negra ahí, son como varias cuadras. Son irregularidades después desde que se construyó el fraccionamiento, que no se planeó bien, yo creo, desde un principio. No hay de otra. Es la única casa que tenemos ahí. No hay como para irnos a otro lado o así. Porque cuando entregaron las casas nunca dijeron que había un río ahí. Para fincar responsabilidades tenemos ya nombre y apellido: Bertalicia Moreno Álvarez, su directora de Ecología, Graciela González Torres, que hoy
se desgarra las vestiduras como ambientalista y cuando fue directora no pudo detener el permiso de habitabilidad para la Azucena, y así podemos ir tocando otros trienios que también han cometido esas mismas actitudes. Ante la falta casi total de acciones y de responsabilidad, la resignación de las víctimas ante tanta negligencia gubernamental es apabullante. Ni siquiera imaginan ni pueden levantar la voz ante lo que viven, como si un castigo divino fuera el origen de sus males. Pero el tiempo corre, y no solo la paciencia se agota, sino la vida misma también. Las denuncias que se han acumulado a lo largo de los años deben ya encontrar una salida. Primero en la reparación de daños, y luego en el saneamiento genuinamente integral de estas pestilentes aguas. No se acuerdan de uno, de mí, que de mis niños, de sus 3 hermanitos que están estudiando, y que todas las promesas de beca, de ubicación y todas las cosas que quedaron atrás fueron puras palabras al viento, y que no se vale jugar con los sentimientos de las familias. Yo también estoy padeciendo ya la afectación del río y de la contaminación. Pues como ustedes verán, pues es muy duro estar pues pensando en la muerte de Miguel Ángel, ya 12 años, ahorita ya tuviera 20. Eso de estar viendo a las víctimas es buenísimo, porque yo espero que próximamente estén anunciando, ¿no?, de construir la clínica, así en el Juanacatlán o en El Salto. En Juanacatlán, ahí Rodrigo Saldaña ya les tiene inclusive hasta el terreno, ¿no?, que es otra ONG. La cantidad de enfermos es un universo grande. El cambio de gobierno ha traído consigo una renovación de esperanzas, pero también estos nuevos aires se enfrentan un reto y una responsabilidad descomunales. El discurso aparentemente progresista, con un fuerte carácter de justicia social, debe encontrar pronto un eco en acciones y medidas concretas. De entrada, se espera que llegue sin más dilación la esperada indemnización por una vida de un joven que hoy tendría 20 años y que no debía morir por causas que él ni siquiera propició. De conseguirse, México sentaría un importante precedente para comenzar a sanar las heridas del imperdonable descuido hacia el río Santiago. Yo quisiera hacer un llamado a las familias para que unieran esfuerzos, para que se fueran todos por la misma línea y que no fuera uno por un lado y otros por otro lado. Son familia las dos. Entonces aquí es trabajar todos por el mismo y con el mismo sentido. O sea, eso es obligación de la Comisión Nacional de Víctimas, la reparación del daño. Ellos son víctimas de derechos humanos. ¿Qué va a pasar con esta acción? De atender de que ya los enfermos encontraron el camino de cómo demandar y que ya está la Comisión de Atención a Víctimas. Hubo muchas promesas que se iban a construir hospitales de segundo nivel, por lo menos para atender a las personas que ya estaban afectadas. Sí, también un hospital que le decían ellos, el hospital de una clínica del riñón, que pues nada más quedó en un proyecto, una promesa, que no se ha podido concretar. Sabemos bien que esto también implica la injerencia y responsabilidad del gobierno federal, pero pues esperamos que ahora con el cambio en el gobierno federal haya sensibilidad por parte de los que toman las decisiones. El Salto Jalisco se ha convertido pues en una zona marcada por la depravación ambiental. Es el pueblo que hoy en día ofrece a cualquier espectador las calamitosas consecuencias de la voraz expansión urbana y empresarial a costa de la calidad de vida para miles de familias fracturadas por la enfermedad y la toxicidad. Es también una inaceptable evidencia de que nuestras autoridades no han estado a la altura. Incluso en numerosas ocasiones parecieran ponerse en contra de la población a la que presuntamente deberían proteger. El caso de Miguel Ángel y de su familia permanecen como un trágico recordatorio de su indiferencia, su hipocresía y sus engaños. Se podría decir comunes como nosotros no podemos hacer nada. Queremos alzar la voz y hay personas que nos callan o algo. No es justo que muchas personas estén enfermando por eso. Y pues se podría decir ellos están en sus cascarones que no les puede pasar nada porque ellos pueden moverse de un lado a otro y pues no les importa la demás gente. En El Salto no va a haber mejoría, porque las obras están proyectadas en otros municipios muy alejados, en un punto cardinal muy opuesto,
al río Santiago. Entonces, mientras no se solucione la cuenca del Ahogado, que es donde están asentadas cerca de 10,000 empresas y los 5 municipios metropolitanos, todas las aguas residuales e industriales que se colectan en la presa del Ahogado van a fluir libremente por el canal del Ahogado rumbo al río Santiago, y ahí no va a mejorar nada. Falta mucho todavía, yo pienso que no ha acabado ni ha parado nada de esto, ni les queda mucho, porque la verdad para mí están dándole muchas vueltas al asunto, siendo que la prueba más grande fue mi hijo. No tienen por qué decir que no, porque mi hijo está todo en papeles, todo en estudios. Él murió por eso y la verdad no se me hace justo que teniendo nosotros todas las pruebas, todo, desgraciadamente no haga nada. Bueno, esta información promete y es esperanzadora, como lo dije al principio. Queremos muy pronto darles a ustedes la buena noticia, porque esto de veras que abriría la puerta para que muchas víctimas que conocemos ahí a causa de la contaminación del río Santiago, de la cuenca del Ahogado, puedan por fin tener justicia. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.